Claudia Nadal Sabater, prueba 1. Hola, me llamo Claudia Nadal y acabo de volver de hacer un voluntariado de 6 meses en Georgia, en el Cáucaso. Mi voluntariado consistió en organizar y dar un curso de derechos humanos a adolescentes entre 14 y 18 años que habían estado afectados de algún modo por el conflicto de 2008. Entonces os he preparado una lista de 7 cosas que me gustaría haber sabido antes de irme de voluntariado o consejos que me dieron que ahora que he vuelto pues veo que fueron útiles. El primer consejo la primera cosa de la que os quiero hablar es sobre la duración del voluntariado. No tengáis miedo de iros más de 6 meses, normalmente los IBS son de 10 meses o de 12, que puede parecer mucho tiempo, pero yo hice un voluntariado de 6 meses, me fui de abril a octubre y en realidad pasó súper rápido, especialmente porque coincidió en los meses de verano que hubo un montón de cosas que hacer. Entonces, la primera cosa quería brevemente deciros que, aunque antes de iros el tiempo parezca que sea eterno, 10 meses, 8 pasan muy rápido. El segundo punto, quiero hablaros sobre el choque cultural. Cuando llegas a un país, yo me esperaba que la sorpresa me llegaría justo al llegar. Pero en realidad cuando yo llegué a Tbilisi es una ciudad súper bonita, pero muy activa, con una vida social enorme y que en realidad no tenía quizás el sentimiento de aventura que yo me esperaba. Sí que es verdad que el resto de Georgia es mucho más rural, mucho más antiguo quizás de algún modo, pero Tbilisi en sí, pues yo además me movía en un ambiente muy internacional. Y entonces al principio no me esperaba que yo tuviese un choque cultural en ese entorno. Entonces, a medida que pasó el tiempo, las cosas que cuando llegué me parecían anecdóticas, cobraron cierto peso y yo misma pude ver como las consecuencias de ese modo de pensar o de estas afirmaciones o esta narrativa cultural que ellos tenían. Y pues quizás respecto a cómo se trataba a la mujer en los espacios públicos o el modo de relacionarse entre sí, el respeto quizás a los mayores, la fuerte identidad cultural que ellos tenían. Eran cosas que al principio a mí no me importaban, pero que como más tiempo llevaba en la cultura, más entendía quizás y que tuve un choque cultural y luego acepté de algún modo, ¿no? Entonces fue todo un periodo. Pero sí que quería deciros que os esperéis esta sorpresa más adelante, cuando realmente se entiende la implicación de la experiencia o de la cultura donde estás inmerso. Vale, el tercer punto, y este creo que es de los más importantes, es decidir por qué vas a hacer un voluntariado europeo. A lo que me refiero es que vas a ir a una ONG, en mi caso era una ONG súper pequeña, donde en realidad no te necesitan. Es decir, tú eres un voluntario, no eres un trabajador y vas a tener tus tareas asignadas, vas a poder implicarte tanto como quieras, pero por lo que yo he visto, en general la tendencia es que se tenga mucho tiempo libre. Entonces ayuda mucho saber por qué tú has escogido hacer este voluntariado. Yo escogí hacer en concreto, este proyecto, porque yo había estudiado Derechos Humanos y me parecía que estaba muy vinculado en lo que yo quería hacer con mi vida. Pero una vez llegué ahí, era un voluntario de 6 meses y me di cuenta que yo había ido a tomarme pues, un descanso de mi vida, a tomar decisiones, a reflexionar, y esto me ayudó también a decidir qué hacer con estas horas libres que yo tenía, ¿no? Pues si tú has decidido que simplemente te quieres tomar una pausa en tu vida, pues puedes decidir que con tu tiempo libre quieres viajar, organizar excursiones, no sé, si quieres reflexionar o aprender un nuevo idioma, o si vas puramente por currículum y porque esto te interesa en tu vida laboral, pues no sé, se pueden escribir artículos, estudiar, aprovechar tu entorno para aprender lo que a ti te interesa. Y sí que pienso que es importante saber por qué vas y qué es lo que te motiva a hacer con este tiempo. En cuarto lugar, quería hablar de que las cosas normalmente no son como te las esperas cuando vas. Y esto seguramente sea muy positivo. Pero se tiene que estar preparado para lo inesperado, para el cambio y para
que las cosas no estén quizás o tan organizadas o no salgan como lo has planeado. Una de las cosas sobre las que os quería hablar era sobre las condiciones de vida, sobre estar preparado para vivir en apartamentos, con lo básico, bueno, que al final eres un voluntario, ¿no? Esto depende mucho de organización en organización, pero está bien ser consciente de a lo que vas, de lo que te puede ofrecer la organización a la que vas, y también que lo más probable es que no salga como tú lo tenías en mente, o sea, que estar preparado para improvisar. El punto número 5, que también está relacionado con las condiciones de vida, es cómo vas a organizar el dinero que te dan. Porque la Unión Europea te da, bueno, la Comisión, el proyecto, te dan un pocket money que tú puedes distribuir como quieras. En mi caso, mi organización decidió que me lo daría junto con el dinero de la comida, de modo que era yo quien me organizaba el total de mi pocket money. Afortunadamente yo tenía ahorros conmigo antes de irme, que decidí gastarme para viajar. Y afortunadamente por segunda vez en Georgia el autostop es una práctica muy habitual y es muy seguro de hacer. Pero depende del país donde vayas, a lo mejor necesitas un poco más de organización de los fondos que tienes. Si quieres viajar, seguro no te lo cubre lo que tú recibes. A duras penas te va a cubrir lo más básico. O sea, si tú te gusta mucho la fiesta o, no sé, te gusta coger taxis cuando vuelvas, pues tienes que tener en cuenta que esto no está cubierto por tu pocket money, y va bien tener unos ciertos ahorros para vivir más tranquilamente. Aunque yo conozco gente que lo ha hecho perfectamente sin ningún problema, solo con lo que les daba la Unión Europea. Pero claro, yendo siempre al mercado, negociando los precios, viajando siempre en autostop. Bueno, es una cosa que se tiene que saber. El 6º punto es cursos de idiomas, sobre todo aprender la lengua del sitio donde vais, aunque sea una lengua que pensáis que no necesitáis, porque ellos lo valoran normalmente, pero además no todo el mundo habla inglés. Entonces, si te importa conocer el país y viajar en zonas más rurales, es útil saber unos básicos que te permitan comunicarte con el taxista, que no sé, que puedas preguntar direcciones, y al final pienso que la gente lo respeta, y a mí me ha ayudado a hacer muchos amigos. O sea que si os puedo dar un consejo respecto a socializar, diría que hagáis un esfuerzo para aprender la lengua del sitio donde vais. Y punto número 7, lo he llamado dejaros querer, pero a lo que me refiero es que aceptéis la ayuda de la gente que esté a vuestro alrededor. Yo cuando llegué no éramos suficientes para que organizaran el On Arrival Training. Por lo tanto, tuve la gran suerte que los voluntarios que estaban en mi ONG cuando yo llegué me acogieron con ellos, me presentaron a todo el mundo, hice un montón de amigos gracias a ellos, porque si no, no hubiese tenido la oportunidad de reunirme con los otros. Esto es excepcional, normalmente no ocurre. Todo el mundo que yo conozco ha tenido su On-Arrival Training y Midterm Training, sucedió solo esta vez. Pero bueno, son cosas que pueden suceder. Entonces, sí que creo que este es un ejemplo, porque yo valoro mucho el tener una red de amigos cuando estoy en una ciudad, pero hay tantas otras situaciones en que podéis necesitar ayuda y no pasa nada para pedirla. Además, las ONGs o las asociaciones que acogen normalmente están súper dispuestas a responder vuestras dudas y a ayudaros, pues si no sabéis dónde es más barato comprar algo, o si a mí, por ejemplo, mi mentora miraba los horarios de tren porque estaban solo en georgiano, y siempre que la necesitaba ella estaba disponible. Y pienso que es importante aceptar la ayuda de la otra gente, que además te la da con gusto. Y hasta aquí las 7 cosas que quería contaros. Espero que os hayan sido útiles. Pasároslo bien.